Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. También se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. Podrá renunciar a la presidencia. El mandato del Congreso es irrenunciable. General de elecciones, tanto presidenciales como congresales, y saludamos que el presidente hoy día lo haya hecho en el mensaje presidencial. Los panamericanos son la mejor muestra de que contra ese Congreso tú puedes hacer cosas. Este Congreso es tan mediocre que no puede enfrentarte técnicamente, te enfrenta con la peleita política, ni siquiera estudia. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes desde Derecho a tus Derechos, donde hecha la ley no hay trampa. Es un gusto volver a encontrarnos. Un saludo a nuestro fabuloso equipo de producción, Rick Palma, Tana Rojas y todos los que nos acompañan semana a semana para que este programa sea un éxito como viene siéndolo en nuestras redes sociales. Y gracias a ustedes, obviamente, que nos están escribiendo a derechoa.tusderechos19@gmail.com. Es muy importante que lo hagan porque gracias a eso podemos nosotros saber cuáles son las expectativas, si este programa está llegando al público objetivo, está causando el impacto que nosotros queremos y sobre todo ustedes, amigos, están recibiendo la información clara, transparente, objetiva, oportuna, como es el propósito de los creadores y de este humilde servidor. Bien, quiero enviarles a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana un enorme abrazo por 28 de julio. Siempre y sobre todo nuestro país, el cariño al Perú, el amor a nuestra patria, a nuestro terruño, se extienda pues en un abrazo solidario, patriótico a todos ustedes desde este programa, desde el equipo de la producción y el mío, para que en estas fiestas patrias lo hayan celebrado como debe ser, ¿no? Y que el futuro que se nos avecina sea más prometedor, más exitoso y que las cosas para todos se realicen en los próximos meses, en los próximos años, y que celebremos mucho 28 de julio con bastante picos aguas. Para hoy día tenemos que comentar algunos temas de actualidad, de candente actualidad, al cual este programa no puede estar exento. Y el primer tema que vamos a tratar es relativo a la coyuntura política. No puede ser de otra manera. Estamos recién a pocos días del impacto que ha generado la decisión del presidente Martín Vizcarra de no disolver el Congreso como le pedían desde el público mucha gente, no cerrar el Congreso, sino más bien poner la pelota en la cancha de los congresistas nuevamente para poder obligarlos a tomar decisiones en favor de nuestro país, ya que, como es el sentir, creo, de la gran mayoría, lo que venía sucediendo era que la mayoría parlamentaria, dominada por el equipo naranja, por los amigos fujimoristas, habían convertido el Parlamento en su chacra, nada menos que en su chacra, y querían desde allí manipular a todo el Ejecutivo y llevarnos a una situación de casi de callejón sin salida, como han sucedido
estos últimos años, desde que perdieron la elección, desde que se descubrió las cosas en las que han estado envueltos varios de sus dirigentes, empezando desde la lideresa, doña Keiko Fujimori, que está por ahora allí tras las rejas. El 28 de julio todos estábamos expectando un mensaje presidencial monótono, casi como un transcurrir de cifras y del tiempo que nos venía dando Martín Vizcarra, entre algunos aplausos de la tribuna que estaba presente en el Parlamento, cuando repentinamente, ya casi para finalizar su discurso en los últimos 8 minutos, soltó la bomba. Propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. Eso nadie se lo esperaba, ni nosotros realmente. No pensamos que Vizcarra iba a aparecer con una propuesta de esa magnitud a estas alturas del partido. Pues parecía que se enfrentaba constantemente a esa dinámica con la que inició su gobierno después de la caída de PPK el año pasado, ¿no? Entonces suponíamos que trataría de negociar con la Fuerza Naranja, con el Fujimorismo y el aprismo en el Parlamento condiciones mínimas de gobernabilidad. Sin embargo, creo que la elección de Olaechea, de Pedro Olaechea, que es el actual presidente del Congreso, que ha sido puesto por los fujimoristas, ha precipitado la decisión de Martín Vizcarra, porque se veía que entraba a un escenario difícil de manejar en torno a lo que podría ser los próximos 2 años. Y obviamente Vizcarra, a pesar de que muchos no le reconocían esas cualidades, es un hombre de política, es un hombre de polendas, es un hombre trajinado en el sector público. Recordemos que ha sido un exitoso presidente de gobierno regional, entonces conoce el teje y maneje de la política, siempre manejándose con un perfil bajo, un perfil tranquilo, sin mucho aspaviento, sin mucha exposición, pero sin embargo, cuando ha tenido que marcar la pauta, lo ha hecho como en este caso. Una vez más, está poniendo contra la pared al Congreso de la República para poder obligarlo a actuar y tomar las decisiones que el país venía reclamando. ¿Y eso cómo lo hemos corroborado? Cuando al día siguiente, en el desfile, las 35 cuadras de la Avenida Brasil, en lo que estaba emplazado el público que acude año a año a mirar la parada militar, le gritaba pues que cerrara el Congreso, ¿no? Y que ha recibido el aplauso de la tribuna del pueblo, porque efectivamente ha sido una decisión que podemos calificarla como populista, sin duda alguna, pero también era una decisión política frente a la coyuntura. En esta estrategia política en la que se viene manejando el Estado, en esta relación entre Ejecutivo y Parlamento, inédita, ¿no? No tenemos evidencia en los últimos 30 o 40 años de la vida política en nuestro país que la relación entre Ejecutivo y Legislativo haya sido tan tensa, tan con escaramuzas permanentes, con enfrentamiento, con choque, con acercamientos, donde obviamente cada una de las fuerzas que se han enfrentado han llevado agua para su molino, sin pensar en que allá afuera de ese escenario, afuera de ese teatrillo político, el público, el pueblo sigue padeciendo
de toda la crisis social, de la falta de empleo, de inseguridad ciudadana, de caos en el transporte, del narcotráfico y de una creciente crisis social de valores a la que tenemos que hacer frente día a día. Pero los señorones de la política siguen allí en sus enfrentamientos, unos por quedarse, otros por tratar de conseguir mayores ventajas, mayores prerrogativas y también de cuidarse de no ser involucrado en los actos que traen cada uno con su rabo de paja que sin duda tienen. Y eso ha quedado evidenciado con el caso Odebrecht. Bajo ese escenario, pues, era muy poco lo que le quedaba a Vizcarra para maniobrar y mantener un gobierno más o menos estable. Las cosas ya se le estaban yendo de las manos, ya estaba perdiendo el control de la situación, el control de la estabilidad económica, el control de la estabilidad jurídica y política del país. Ya se vislumbraba en el panorama una suerte de nubarrones negros para Vizcarra y una precipitada decadencia de su consideración o de su cariño del pueblo, ¿no? Ya su ascenso en las estadísticas, su ascenso en las encuestas iba de más en menos, ¿no? Había perdido puntos valiosos según las encuestas y obligaba a tomar un golpe de timón y emprender nuevos rumbos, como efectivamente a partir del 28 de julio con la propuesta de adelanto de elecciones para todos nos ha traído un nuevo escenario, con lo que nos queda prácticamente 7 meses, 8 meses de carrera electoral. Y obviamente en ese periodo tendremos que esperar y escuchar para poder informarnos correctamente por quién vamos a votar. Y créanme, amigos, que desde este programa estaremos también entrando a ese proceso para poder ayudar a develar y a revelar esos secretos de esos candidatos, de quienes pretenden a partir del 2020 conducir las riendas de nuestra patria. Porque ya saben ustedes que en este programa, hecha la ley, no hay trampa.